Ok, muy bien. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí esta noche. Y también a los que están asistiendo por las grabaciones. Am, pues tal vez no hemos visto en vivo, pero es una bendición tenerles estudiando por medio de las grabaciones también. Um, esta noche tenemos la última lección del curso Ley y Evangelio. Hablamos de la conclusión, y hablamos más de Ley y Evangelio esta noche. Y Romanos 3, que habla de los dos. Y ahora me gustaría empezar con una oración. Entonces, oremos. Querido Espíritu Santo, enséñanos a ser como el profeta Natán, quien fue a David a mostrarle su pecado y también el perdón de Dios. Ayúdanos a aplicar la ley y el Evangelio a nuestros propios corazones y también a los corazones de las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, esta noche tenemos tres objetivos y vamos a empezar hablando del uso correcto de la ley y el evangelio, y los ejemplos pues mencionados en el video, ejemplos que muestran un mal uso. Entonces empezamos aquí con esta pregunta. ¿Cuáles son los tres ejemplos mencionados en el video que muestran un mal uso de la ley? Voy, Angélica. sí. Sí, pastor, allí en el video pude ver que se destaca. El primero, cuando decimos que estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras para nuestra salvación. Ok, sí. El segundo, el principal propósito de la ley es reformar nuestro comportamiento. Ujú. Y el tercero, el propósito principal de Jesús fue ser para nosotros un ejemplo a seguir. Perfecto. Ok. Sí, hablando exactamente, hablando de la obligación, el propósito de reformar nuestro comportamiento y también el ejemplo de Jesús. Y vamos a hablar de estos tres ejemplos o mal usos ahora. Entonces, gracias, Angélica. Muy bien. Estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras. O dicho en otra forma, tú tienes que obedecer. Um, no, como creyentes ya no estamos bajo la acusación ni la obligación de la ley. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, sí, sabemos que am, pues obligar a alguien a obedecer solo genera una motivación pecaminosa, no verdadera buenas obras. Entonces, el problema con esta frase es la motivación. Estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras. Pues el uso de la ley es mostrarnos nuestro pecado, el primer uso, ¿cierto? Entonces, nuestra motivación de seguir la ley es el Evangelio. Y sí, ahora vivimos motivados no por obligación, sino por gratitud. En Hechos 12:28 dice, así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Solo el Evangelio puede producir gratitud a Dios. Entonces, sí, esto es el el primer ejemplo de un mal uso de la ley.
Y Jason y Rigoberto, bienvenido esta noche. Buenas noches, profe, Dios me lo bendiga. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, profe. Dios les bendiga a todos. Sí, gracias por estar aquí. Entonces, bueno, esto fue el primer ejemplo. Estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras. Pues no es la obligación. Nuestra motivación es el Evangelio. Solo el Evangelio obra obediencia en gratitud. Otro uso de la ley, otro mal uso de la ley. El principal propósito de la ley es reformar nuestro comportamiento. Am, no. Imaginemos que un dictador promulga una ley para que todos ayuden a los pobres. Tienen que dar su dinero a los necesitados. Si no, sufrían una multa. La gente lo hará, quizás por miedo o por obligación, o no por amor. El corazón no cambió y a Dios le importa sobre todo nuestro corazón. Y pues la ley no puede cambiar el corazón, solo el Evangelio lo hace. Primero de Juan 4:19, nosotros amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces el buen comportamiento, si surge de un motivo equivocado, no agrada a Dios. Y por eso estamos diciendo que eso también es un mal uso de la ley, solo pensar en la reformación de nuestro comportamiento. Rigoberto, Pastor, tengo ahí un comentario al respecto. Y es que sí, lo que usted dice es verdad. La ley no reforma a la persona, sino que lo somete como a vivir en el miedo de lo que le pueda pasar. Y en cuanto sale de ahí, vuelve a ser igual o peor de lo que era. Mientras que el Evangelio pues transforma el corazón de la persona y a pesar de que tenga una situación, que tenga que salir de una congregación o de un pueblo, va a seguir siendo la misma persona porque su transformación ha sido genuina en Jesucristo. ujú, Vemos muchas personas que cuando están en congregaciones o en iglesias donde se predica el temor y ellos se someten y por temor permanecen allí. Pero cuando algo de ese lugar ya no les parece o cuando se mudan a otra ciudad, deciden no congregarse más y vuelven a todas sus andanzas en el mundo como lo hacían antes de conocer, de conocer los caminos de Dios. Por eso es que la transformación, la predicación del Evangelio debe ser a partir de la palabra de Dios, obviamente hablando desde el amor y desde la justicia, pero siempre debe ser con la palabra del Señor que transforma a la persona, que lo hace caer en cuenta de que la vida que está llevando no es la mejor vida y es mejor hacerle caso a Dios y qué más motivación que Cristo que se sacrificó por nosotros. Ese era mi aporte al sí, respecto de lo que estamos hablando. excelente, gracias Rigoberto. Entonces sí, excelente. Y Am, pues no estamos diciendo que la ley no puede reformar nuestro comportamiento. Puede, pero la motivación no es correcta si estamos haciéndolo por temor o por solamente pensando en las consecuencias o para ganar favor de Dios, algo así. Entonces, no debemos usar la ley así. Estamos usando la ley como nuestra guía en nuestra vida, como, pues, primero para mostrarnos nuestros pecados, obviamente, pero luego en nuestra vida de santificación como una guía en cómo podemos am, mostrar gratitud a Dios. Angélica, adelante. Sí, pastor, por eso la importancia de que nosotros no nos quedemos solamente con lo que escuchamos en los púlpitos, ¿no? Sino que escudriñemos las escrituras y nos demos cuenta de que
esa persecución para el cumplimiento de la ley está fuera de lugar. Porque yo he leído las escrituras y por ningún lado veo que alguna figura de autoridad deba perseguirme para yo cumplir la ley a cabalidad. Eso no existe en la palabra. Entonces, por eso es importante que nosotros no nos quedemos con lo que nos digan en los púlpitos, sino que debemos escudriñar, debemos analizar nosotros mismos las escrituras. Ujú. Es todo. Sí, es tan importante regresar a lo que dice la palabra, ¿cierto? No solo lo que otros están diciendo sobre la palabra. am, sí, enfocamos directamente en la palabra de Dios. Bueno, Gálatas 3, 10 a 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Y bueno, el propósito principal de la ley es mostrarnos nuestros pecados. Esto es un buen uso de la ley. Como dice Romanos 3, versículo 20, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Y recordamos también lo que tenemos aquí en la diapositiva, la frase abajo, el buen comportamiento no nos puede salvar. Entonces, no estamos haciendo buenas obras para ganar la salvación. Esto no es posible. Usamos la ley para mostrarnos nuestro pecado y confiamos en lo que Jesús hizo en nuestro lugar. Y esta vida de Jesús tenemos mediante la fe. Y bueno, en gratitud a Dios, entonces hacemos buenas obras. Seguimos la ley en gratitud por lo que Jesús hizo por nosotros. Rigoberto, adelante. Pastor, sí, es que mire que muchas veces uno escucha a la gente que dice, es que yo soy bueno. Y de hecho sí, hay gente que es muy buena. No hace, no mata, no roba, no es buena. Ujú, Pero no cumplen con el requisito fundamental de la fe, que es creer en Jesucristo. ujú. Pero Gracias, ellos Rigoberto. piensan en su corazón que por eso van a ser salvos. Ujú. Excelente. Ok. Otro uso, entonces. ¿O Arturo tiene un comentario? Sí, es que el asunto es que a veces uno no llega a efectuar el- digamos, la maldad que uno tiene pensado, o sea, no llega al hecho de las cosas. En cuanto a la ley, de repente uno no llega al hecho de las cosas, pero en el pensamiento, en el sentimiento, uno podría tener esas malas ideas. Y por eso es que incluso el Señor hablando de la ley, dijo acerca del no matarás y del adulterio, dijo que con solo que se sienta o que se piense en el corazón, con solo eso uno está siendo digno de castigo. Y por eso es que nosotros necesitamos la bendición de nuestro Señor Jesucristo para que nos limpie de todo eso. Ujú, Y bien lo dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para toda justicia a todo aquel que cree. Entonces, gracias al Señor, porque en Él pues finalizó esta parte de la ley que solamente Él la pudo cumplir y ser el sustituto nuestro. ujú. Gracias, Arturo. Bien. Ok, entonces, gracias por la participación. Vamos al último ejemplo esta noche de un mal uso de la ley. Jesús vino a darnos un ejemplo a seguir.
Pues tal vez podríamos decir que en cierto sentido podríamos decir sí, pero Jesús, esto no fue su, am, eh, pues la razón principal, ¿cierto? Jesús ciertamente es un ejemplo perfecto y la Biblia sí nos invita a imitarlo. Am, pero Él llegó al mundo para salvarnos, para obedecer la ley en nuestro lugar. Am, y bueno, Efesios 5 1 a 2 hablamos del ejemplo de Jesús. Por tanto, imiten a Dios como hijos amados. Vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante. Am, entonces, sí, obviamente Jesús, sí, es un ejemplo para nosotros y recordamos que no hemos seguido perfectamente su ejemplo y el propósito principal de la obediencia de Cristo no fue ser ejemplo, sino salvarnos como nuestro sustituto. Esto es porque siguió la ley, obedeció la ley perfectamente para salvarnos como nuestro sustituto. Jason, Profe, buenas noches. ¿Cómo va? Dios me lo bendiga. Bueno, profe, leyendo aquí eh, sus presentaciones en la ayuda como tal para nuestra enseñanza, eh, me recuerda un pasaje bíblico donde dice que una fe sin obra es muerta. Santiago capítulo 2 verso del 14 al 17. Lo comparo con esta obra celestial que permitió el Dios creador. ¿Cómo me escucha ahí, profe? ¿Me te- escuchó bien? sí, Esta es una obra celestial, viendo lo que dice Santiago. Me devuelvo a este pasaje bíblico de Efesios 5:19, donde dice, como también Cristo nos amó y se entregó. Ojo, ahí hay una obra celestial, una obra del Hijo. Y que obviamente, teniendo fe en su Padre, ojo con lo que dice el siguiente pasaje bíblico, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O sea que los dos son una persona, pero hay un poder, una fe tan inmensa que nos entrega a nosotros que es su salvación. Si nosotros vamos a hacer una obra, lo que está haciendo usted, profesor, pastor, esto es una obra y asimismo usted tiene una fe en Cristo Jesús. Aquí veo reflejado, y lo repito otra vez, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. O sea, como quien dice, me presento a mi Padre para entregarme, para ver si Él me autoriza. Eso es lo que prácticamente cuando yo veo aquí el pasaje, este pasaje bíblico, lo relaciono con Santiago y obviamente podemos decir que esta es una obra celestial, la obra verdadera. Y que obviamente Jesucristo tenía que tener prácticamente, o bueno, ese plan viene prácticamente desde la creación, el sacrificio del Cordero, el sacrificio para nuestra salvación. Pero me hace, aquí es donde hay una pequeña contradicción, que la fe sin obra es muerta. De pronto, profe, usted tendrá algún, alguna recomendación con respecto a este pasaje bíblico de Santiago. ujú. Sí, gracias por la pregunta, Jason. Sí, pues no estamos diciendo que buenas obras son malas, ¿cierto? Son buenas, pero con la motivación correcta, ¿cierto? Entonces, cuando estamos pensando en este versículo, como en Santiago, estamos pensando en nuestra vida de santificación. Sabemos que somos salvos, sabemos por la fe que tenemos la salvación, la vida eterna, y ahora en gratitud queremos seguir la ley, queremos hacer buenas obras en nuestra vida de santificación, por supuesto. Y si una Gracias, persona, gracias, profe. sí,
Entonces, sí, si una persona no quiere hacer buenas obras en gratitud a Dios, reflejamos que está dentro de tu corazón, su corazón. Tiene fe en su corazón. um, y por eso, pero sí, no estamos siguiendo o obedeciendo la ley para ganar el favor de Dios. Esto no es, o para ganar la salvación. No es así. Es en nuestra vida de santificación. Al recordar la salvación que ya tenemos por fe, obviamente queremos hacer buenas obras en gratitud a Dios. Gracias, gracias, profe. Dios me lo bendiga. Muy bien. Ok, Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Hablando de Jesús, obviamente. Y el propósito principal de la obediencia de Jesús a la ley era salvarnos como nuestro sustituto. Esto fue su propósito principal. Sí, Jesús es un ejemplo para nosotros, obviamente, pero no, no vino para ser un ejemplo. Vino al mundo para salvarnos, para obedecer la ley perfectamente en nuestro lugar. Bueno, entonces esto es lo que tenemos sobre algunos ejemplos del mal uso de la ley y recordamos entonces ahora el buen uso de la ley. Pensando en la historia um, del rey David en 2 de Samuel 12 y el profeta Natán usó bien la ley y el evangelio en esta historia. Entonces, pues, ¿cómo usó el profeta Natán? Creo que nosotros, pues, esta historia estaba en el video y creo que nosotros sabemos esta historia am, del rey David y su pecado y la profeta Natán llegó a confrontarle en su pecado, pero sí, ¿hay alguna respuesta a la pregunta que tenemos en la pantalla? ¿Cómo usó el profeta Natán correctamente la ley y el evangelio con David? Arturo, Sí, antes de referirme a esto, quiero hacer una acotación aquí siempre en Romanos 3, pero allá en el verso 24 y 28. ¿ok? Dice el apóstol Pablo aquí, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en el 28 dice, concluimos que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. O sea que nosotros hacemos obras no para salvación, Ujú. sino porque queremos hacerla, por decirlo así. Sí, Ah, correcto. ahora digamos en el uso, en el uso correcto de la ley y el evangelio que utiliza el profeta Natán, es la forma cómo se dirige en ese captar, por decirlo así, al rey David, porque no le fue a decir, cometiste adulterio, cometiste asesinato, mandaste a matar al soldado fiel de tu ejército que te cuidaba. No, le fue y le contó una parábola, una historia de algo que había sucedido y donde el rey se vio en ese asunto, cómo le habían presentado eso, pues él dijo, ese hombre es merecedor de, de, de la muerte y que pague por todo lo que hizo y toda la cuestión y cómo se la redactó el profeta Natán. Y al final le dice el profeta, ese hombre eres tú. Ujú. Sí, excelente. Bueno, ¿y Rigoberto? Profe, miré el video cuando usted lo envió y precisamente
ayer estaba escuchando una canción que hablaba de un sueño que alguien tuvo. Esa persona miraba cuando Jesús era entregado con un beso por aquel traidor, luego miraba cuando era azotado y maltratado, entonces él dijo que salió a defenderlo, en el sueño salió a defenderlo, pero cuando se acercó a mirar el rostro de los que lo estaban agrediendo, se miró él mismo. Entonces eso me lleva a reflexionar, mismos somos quienes maltratamos a Jesús, maltratamos el Evangelio, ofendemos a Dios con nuestra actitud y con nuestro comportamiento, de la manera más sencilla con aquellas personas que tenemos a nuestro lado. Entonces, hoy cuando miré este video que usted nos compartía, es igual, es exactamente como la radiografía de aquella persona que dice, tú eres malo, tú eres malo, tú eres malo, pero no está mirando hacia adentro, cuál es su comportamiento, ¿sí? Entonces, fue bastante impactante eso, de uno poder reflexionar sobre la vida de uno Ujú, con respecto a lo que es vivir a Cristo. ujú. Muy bien, gracias, Rigoberto. Y Angélica, un comentario más. Sí, pastor, el profeta Natán nos deja una gran enseñanza, ¿no? Nosotros podemos ver que él utilizó la ley y el evangelio para orientar a David, sin juzgarlo. Y esto es una gran enseñanza para nosotros, porque hay muchos discípulos y pastores de Cristo que cometen ese error, ¿eh? De decirle a alguna persona, oye, no, mira, ya cometiste esto, ya no tienes perdón de Cristo. Y eso no debe ser así, porque nosotros no podemos emitir juicio ante nadie, no tenemos esa autoridad. Debemos orientar a las personas bajo el amor. Y eso es una gran enseñanza que él nos deja allí. Es todo. Ujú. Ok, gracias, Angélica. Y sí, entonces gracias por la aclaración, porque iba a decir que, pues sí, el profeta Natán está ahí para juzgar a David, ¿es cierto? Para mostrarle su pecado. Pero también para ofrecer el evangelio, no solo para decirse que tú eres pecador y no tienes el perdón de Dios. Pues fue, por eso es un buen uso, ¿cierto? Entonces empezó hablando del pecado con la historia y luego, al ver el arrepentimiento de David, mostraba el Salvador, el perdón de los pecados. Y esto es el buen uso de la ley y el Evangelio. Entonces, sí, pensamos que si Natán solo hubiera predicado ley, David habría quedado desesperado. Y esto es el mal uso que Angélica estaba compartiendo, solamente diciendo mereces el castigo, sin decir nada del Evangelio. Y si solo hubiera proclamado Evangelio, David no habría visto la necesidad de arrepentirse, no, sí, no habría confrontado con su pecado. Y pues qué horrible hubiera sido si Natán hubiera salido después de que David dijo, he pecado contra el Señor, sin darle el consuelo del Evangelio. Entonces también tenemos el Evangelio y podemos incluir el Evangelio en nuestras conversaciones. Cuando vemos el arrepentimiento de una persona, podemos consolar a esta persona con el Evangelio. Y bueno, Natán en la historia aplicó correctamente la ley y el Evangelio, mostrando el pecado, am, y al ver el arrepentimiento de David, también mostró a él su Salvador, su perdón de pecados. Dijo, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces, sí, tenemos los dos.
Muy bien. Entonces continuamos con esta pregunta. ¿Cómo aplicamos correctamente la ley y el evangelio? Obviamente hablamos un poco de esto en la historia de Natán y David, pero bueno, esto es un pequeño resumen. La ley, usamos la ley, que es la voluntad de Dios, usamos la ley para mostrarnos nuestro pecado o mostrar a otros su pecado, ¿cierto? Y el Evangelio, las buenas nuevas, nos muestran nuestro Salvador. Usamos el Evangelio para mostrar a la persona que es arrepentido por sus pecados, mostramos a ellos su Salvador, el perdón de los pecados. Entonces, esto es un buen resumen de cómo usamos los dos. Mostrar nuestro pecado y mostrar nuestro Salvador. Y ahora vamos a ver un poco de la ley y el Evangelio en Romanos 3, la lectura del día de hoy. Romanos 3 dice en algunos versículos seleccionados, versículo 8. No hay ni uno solo que sea justo, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Entonces la ley nos muestra nuestro pecado y nos acusa. No merecemos estar en la presencia de Dios, merecemos el castigo para siempre. Esto es el propósito de la ley. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Y por cuanto todo pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Y por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe, sin obras de la ley. Entonces, sí, el Evangelio nos muestra a nuestro Salvador y anuncia el perdón gratuito en Cristo. Dios ha proveído el sustituto perfecto para vivir la vida santa que no pudimos y morir la muerte que merecimos. Y ahora somos perfectos en los ojos, a los ojos de Dios y herederos del cielo. Y resumiendo todo, entonces, tenemos la ley aquí. La ley guiar a reconocer el pecado con un corazón arrepentido. Y el Evangelio, deseamos usar el Evangelio para consolar al arrepentido con la gracia plena de Dios, sin condiciones ni requisitos. Am, sí, esto es el Evangelio. Y decir todo en un solo frase, podríamos decir, am, aplicar la ley hasta el arrepentimiento y luego el Evangelio al arrepentido. Am, entonces, sí, aprender a aplicar la ley la ley y el Evangelio correctamente es tarea de toda la vida. Pero el Espíritu Santo nos guía por medio de la palabra. Y sin embargo, la frase que tenemos aquí en la pantalla nos sirve, ¿cierto? Aplicar la ley hasta el arrepentimiento y luego Evangelio al arrepentido. Tenemos otra frase también que usamos en el curso La Iglesia Cristiana, que dice, pues los creyentes, ¿cómo usamos la ley del Evangelio? Am, pues afligir al cómodo y consolar al afligido con Cristo. Entonces, esta es otra manera de pensar en el mismo.
afligir al cómodo, mostrarle su pecado y consolar al afligido, mostrándole a Cristo y su obra salvadora. Ok, un comentario de la primera parte analizando el uso correcto de ley y evangelio. Arturo. Sí, sí, a mí me sorprende o me llega hasta mi corazón también, porque el rey David hizo conspiración para asesinato, adulterio, si podríamos hablar, pero Natán lo confronta por medio de la ley y después le extiende la gracia de Dios a través del Evangelio. Ujú, Pero en el Salmo 51 el rey David se extiende en un arrepentimiento genuino, también es digno de todos nosotros de poder imitar. ujú, Cuando dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades. Y relata ahí un montón, ahí todo lo que él siente en su mente y en su corazón. Y después dice, más adelante dice, porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. Él tenía cómo poder llegar a hacer sacrificios delante del Señor, pero le dijo, tú lo que quieres es un corazón contrito y humillado, el cual no desprecias. Entonces, esa es mi pequeña opinión en cuanto a la ley y al Evangelio y cómo nosotros debemos de llegar también con nuestro Señor con humildad, ahí sí que no con sacrificio, sino que con un corazón contrito y humillado como Él lo está pidiendo. ujú. Sí, bien, Arturo, excelente. Jerónimo. Sí, profesor. Sabemos que David no era cualquier hombre, David era un rey, ¿ves? Y hablarle a David era muy duro, y explicarle a David la ley era muy duro, y Natán se la tuvo que ingeniar, haciéndole llegar de una manera muy activa, ¿ves? Haciéndole una historia, y David creyó que era esa historia no era él, y comenzó primero haciéndole la pausa el profeta Natán. Cuando ya David reacciona, él le dice, eres tú, le dice, ¿ves? Porque nosotros no podemos llegar, es verdad, tenemos que decirle la verdad. ¿Cómo vamos a decir la verdad a nuestros líderes, por lo menos los presidentes? No tenemos valor de hacerlo, porque tenemos miedo que lo vayan a matar, pero Natán no tuvo miedo, él le aplicó la ley, Ujú, pero se la aplicó de una manera que David no supo que le entró, por eso es que se arrepiente y dice, sí, yo soy, ¿ves? Yo soy pecador, pero miremos que dice, Dios ha escuchado tu arrepentimiento. ¿Ves? ujú, Pero el que hizo David, pues no era cualquiera que iba a llegar a David, ¿ves? Porque si no era muerto. Sabemos que David era un guerrero, primero, y segundo, que era un rey. ujú, ¿Quién le podía entrar así? Nadie le podía entrar, nada, decirle nada. Y Natán era amigo de él, pero Natán no porque ser amigo le iba a llegar a aplicarle de un solo la ley. Le comenzó a decir, saborear como saboreábamos nosotros la comida, así le comenzó a aplicar la ley, después ya le aplicarle la ley, le aplica el evangelio. Dios ha escuchado, ¿ves? Y te ha perdonado, ¿ves? Pero tenemos que saber que cómo podemos aplicar, ¿ves? La ley y el evangelio. Que tenemos que decirle la verdad, sí es cierto, pero tenemos que ver cómo se la vamos a aplicar la verdad. Porque como dice nuestra hermana, muchas religiones, muchos pastores evangélicos, solo te aplica la ley. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Ahora sin fe es muerte, la vez sin obra es muerte. Entonces, la gente, ¿por qué van a esos templos? Por miedo, porque los pastores le aplican la ley. Y entonces, porque esto lo miraba allá aquí en Nicaragua, en un departamento que le dicen Chuntales.
una señora pidiendo porque no había dado los diezmos. ¿Ve? Y entonces llegó ella con un arrocito quebradito y se lo dio al pastor. Mire, ese que traigo mi diezmo. Y entonces el pastor le aplicó la ley, se lo tiró en los pies y le dijo, yo no soy chancho para comerme esto. Entonces, ¿a quién era la ofrenda? Entonces, y la señora tuvo miedo porque ese pastor le ponía a pisar vamos a decirle, todos los hermanos, los que no habían dado diezmo, estaban escritos en la cuestión de eso. Entonces, los hermanos, ¿cómo cumplían? Practicaban solo ley, pero no le daban el evangelio. Por eso es que muchas iglesias están vacías y por eso muchas iglesias, muchas personas no escuchan el mensaje de Dios porque han pasado mucha experiencia. Caso que muchos aplicamos la ley y no aplicamos el evangelio al mismo tiempo. Esa es mi aporte, pastor. Sí, gracias, Jerónimo. Sí, es importante el buen uso de ley y evangelio. No fue fácil ir al rey de Israel para mostrarle su pecado, ah, cierto, pero es importante para su salud espiritual. Sí. Bueno, y Mónica, veo la mano levantada. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, de lo que están conversando y eso, hay varios puntos de vista que me llaman la atención y es que, bueno, el profeta ahí eh, confronta a David con el pecado que él cometió, ¿sí? Porque es necesario que después de una falla haya ese arrepentimiento. Es como borrar de cierta manera esa falla, ¿sí? Como quitarle, aunque no se quitan las consecuencias, porque hay que enfrentar la consecuencia de cada digamos, mala conducta o un pecado que se cometa sí o sí, se debe enfrentar las consecuencias de las acciones. Pero a la luz del Evangelio nos dan como una oportunidad de reivindicarnos y de limpiar eso para poder acceder a la gracia del Señor. Digamos, yo no conozco mucho de la palabra, digamos, estoy aprendiendo, sí, la idea, pero pues al parecer a lo que yo, pues el criterio que veo de las escrituras y eso, es eso, reconocer, él mismo lo da para que él mismo sea el que reconozca su pecado, pida perdón y desde lo más profundo de su corazón haya ese arrepentimiento porque haya el acercamiento al Señor, porque en el pecado es como si nos alejáramos del Señor de cierta forma. No, Él no se aleja de nosotros, pero nosotros sí de Él porque estamos fallando, estamos en desobediencia o estamos haciendo algo que a Él no le agrada. Entonces, qué bonito es ver que a pesar de tantas fallas que se cometan, Dios sigue siendo fiel y nos sigue dando oportunidades para, a través de la gracia y del Evangelio, acercarnos a Él. Entonces es tan bonito esa parte y me hace recordar y me lleva también a esa historia de Pedro, que cuando él le dice que él le va a negar 3 veces, él también después luego como que lo apacigua diciéndole que Pedro tú me amas, Pedro tú me amas, es como quitándole esa falla que Pedro tenía también, forma de acercarnos, de que siempre reconozcamos nuestra falta y que volvamos a esa cercanía con Él. Eso es lo que... Eso, gracias por el espacio. Gracias, Mónica. Muy bien, muy bien, sí. Am, el profeta Natán mostró a David su pecado y también mostró a David su Salvador. Obviamente, todavía hay consecuencias aquí en la tierra por nuestros pecados, pero el problema más profundo, la eternidad aparte de Dios, no tenemos que preocuparnos en esto, porque Jesús, sí.
obedeció perfectamente la ley. Y tenemos el amor de Dios, tenemos el perdón de los pecados y tenemos la vida eterna. Muy bien. Excelente. Entonces vamos a continuar. Hemos hablado de una parte y no tenemos tanto tiempo más en la lección. Creo que vamos a pasar la hora esta noche. Está bien, pero vamos a enfocarnos ahora en una pregunta del proyecto final. La pregunta 11. ¿Por qué necesitan los cristianos escuchar con frecuencia las dos enseñanzas principales de la Biblia? Entonces, como cristianos, ¿por qué es importante tener todavía esta enseñanza de la ley en nuestras vidas y el Evangelio? ¿Por qué es importante escuchar con frecuencia? Vamos a ver ahora, hablamos un poco del tema. Entonces, si somos creyentes, ¿por qué necesitamos la ley? Bueno, recordamos que ya no vivimos bajo la condenación ni la obligación de la ley. Romanos 8.1 dice, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, tenemos este pasaje, sin embargo, todavía tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Seguimos pecando cada día y necesitamos que la ley nos muestre nuestros pecados, para reconocerlos y arrepentirnos de ellos. Entonces, seguimos con pecado y por eso necesitamos la ley para mostrarnos nuestro pecado. Y como creyentes, ¿por qué necesitamos el Evangelio? Pues la ley está escrito en nuestro corazón, pero el Evangelio no. Entonces, sin el Evangelio nos desesperaríamos, pensando que Dios no nos ama ni nos perdona. Y el Evangelio nos mantiene firmes en la fe en Cristo. Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. El Evangelio nos da fuerza para vivir vidas que agradan a Dios. Y bueno, segundo de Corintios 5:14 y 15 dice, el amor de Cristo nos lleva a actuar así, al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, sí, es nuestra motivación al escuchar el Evangelio. Entonces, sí, tenemos la vida en la vida diaria una lucha entre el pecado, el viejo hombre y el nuevo hombre, y por eso usamos la ley para mostrarnos nuestro pecado, pero también debemos seguir, tenemos que seguir escuchando el Evangelio también para mostrarnos la salvación que tenemos al estar seguro en lo que hizo Jesús en nuestro lugar. Entonces sí, obviamente, pues una oportunidad de revisar bien el buen uso de la ley y Evangelio. ¿Cuándo me aplico la ley y cuándo el Evangelio? Pues si estoy seguro de mis pecados, necesito la ley. Necesitamos ser conscientes de lo que pensamos y sentimos para decidir si aplicamos la ley o el Evangelio. Entonces, sí, si estoy seguro de mis pecados, necesito la ley. Si estoy triste o con miedo por causa de mis pecados, necesito el Evangelio. Entonces, sí, podemos aplicar la ley cada día en nuestras vidas.
y el Evangelio cada día en nuestras vidas. Podemos usar los dos porque cada día es una lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Entonces, si ustedes podrían comentar sobre algunos versículos buenos para ayudarnos con la ley, para afligirnos en nuestro pecado y ayudarnos a pensar en nuestros pecados y otros versículos luego que podríamos usar para mostrarnos el Evangelio. Um, Hay algunos, pues, ¿cuál es la pregunta aquí que tenemos? ¿Cuáles pasajes bíblicos de la ley se aplican de manera regular a sí mismo o que podría aplicar de manera regular a sí mismo? Rigoberto. Profesor, eh, tendríamos por aquí a Santiago 2:18. Ok. ¿Y qué Por favor. dice? Dice, ese es el que dice, yo te mostraré mi fe, por, te mostraré mi, mis obras por mi fe. Santiago 2:18. Por favor, que se me ha perdido. 2:18. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Se podría utilizar cuando hay personas que dicen, no, pero es que yo soy bueno, ¿cierto? Es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Entonces podríamos utilizar eso porque puede ser que sí sean buenos, pero no han decidido acercarse a Cristo para limpiar sus vestiduras. No han decidido aceptar esa humildad que debemos tener en la vida para decir, soy pecador, estoy en pecado, necesito a mi Salvador. Ese sería mi aporte, pastor. Gracias, Rigoberto. Bueno, y pues unos versículos hablando de la ley y nuestro arrepentimiento. Es lo que Arturo mencionó antes, Salmo 51. Podemos regresar a este salmo que dice mucho sobre el arrepentimiento y el pecado. Dios mío, por tu gran misericordia, ten piedad de mí, por tu infinita bondad, borra mis rebeliones y sigue adelante hablando más. Límpiame de mi pecado, lávame más y más de mi maldad. Entonces, sí, es un buen salmo para ayudarnos en reflejar en nuestros pecados y nuestra necesidad de un Salvador. Angélica, Yo tengo estos dos ejemplos, pastor. Tengo un ejemplo donde se refleja la ley, es Romanos 6:23 cuando dice que porque la paga del pecado es muerte. Es decir, desde el punto de vista de la ley, la causa final del pecado es la muerte física y espiritual de manera definitiva. Eso es cuando aplicamos la ley. Y sobre el Evangelio tengo el 31:34 que dice, y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Aquí se refleja la promesa en una relación más personal y profunda con Dios, basada en su gracia y en su misericordia. Es todo. gracias, Angélica. Bueno, ahora pensamos en el Evangelio. Entonces, ¿cuáles pasajes podemos usar para recordarnos del Evangelio y el perdón de pecados que tenemos? Tenemos San Juan 3:16, dice que de tal manera Dios amó al mundo que nos dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. En San Juan, en el 14, San Juan 14, se me fue la cita, se me fue de la mente, pero dice
porque no mandó Dios a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Gracias. Excelente. Bueno, tengo ese Filipenses 4 6 7 que dice, bueno, porque ahí dice de manera regular a sí mismo. Eh, Esa es una que trato en lo posible de poner en práctica, que dice, por nada estés afanoso, lleva todas tus peticiones a oración y conoce la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Gracias, Mónica. Muy bien. Entonces, sí, hay otros versículos que podríamos usar para mostrarnos el Evangelio, ¿cierto? 1 de Corintios 15, 57 a 58. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Ah, entonces, sí, hablando de la victoria que ya tenemos en Cristo. Pastor, regálame esa cita, por favor, recuérdamela. Am, la cita de este versículo es 1 Corintios 15, 57 a 58. Muchas gracias. Y bueno, también veo un comentario de Ricardo pensando en 2 de Corintios 5, 17. Quiere una explicación o cómo entenderlo. Entonces, tal vez, solo para seguir adelante, lo siento, Ricardo, tal vez podemos hablar por interno sobre el versículo. Yo puedo compartir algo am, en el grupo que tenemos también. Ok, bueno, entonces estamos a la hora, pero vamos a ir con la última parte de esta noche y tal vez 10 o 15 minutos más en esta lección. Ahora vamos a explicar que el mensaje central de toda la Biblia es Jesucristo, el Salvador del mundo. Entonces, sí, ah, bueno, continuamos con esta parte entonces. El centro del mensaje del Evangelio es lo que Jesús hizo por nosotros como nuestro sustituto y su vida y muerte. Y la Biblia utiliza muchas imágenes para describir las buenas nuevas. Y ahora vamos a ver algunas de estas imágenes. Salmo 103, versículo 12. Tan lejos de nosotros echó estas nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. O también Colosenses 2:4, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. También Gálatas 3:26 a 27. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Sí, todos estos versículos son buenas noticias para nosotros. Diciendo lo mismo, pero un poco diferente, en una manera diferente, una diferente imagen con cada uno. Y Apocalipsis 2:7, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios.
tenemos vida eterna, tenemos perdón de los pecados, somos revestidos en Cristo, somos sus hijos mediante la fe en Cristo Jesús. Es increíble las buenas noticias que encontramos en la palabra de Dios. Y bueno, ahora para hablar de la pregunta 12 del proyecto final, la última pregunta del proyecto final. Dice, ¿en qué sentido la muerte y la resurrección de Jesucristo garantizan nuestra resurrección en el cielo? ¿En qué sentido? Cuando estamos pensando en la resurrección de Jesucristo, ¿en qué sentido garantizan nuestra resurrección en el cielo? Um, bueno, en este curso hemos hablado mucho sobre la obra salvadora de Jesucristo en su vida y muerte. Jesús obedeció toda la ley de Dios en nuestro lugar y acredita esa obediencia a nosotros por medio de la fe. Jesús cargó nuestro pecado en su sufrimiento inocente y en su muerte en la cruz. Y por la obra redentora de Cristo disfrutaremos de la eternidad en el cielo con Él y con todos los creyentes. Entonces ahora reflexionamos en la resurrección de Cristo y lo que significa para nosotros. La tumba vacía es la garantía y la certeza que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él en el día final. Y para terminar esta parte, voy a compartir Romanos 6, 5 a 11. Y pues tal vez un voluntario que puede leer son dos diapositivas de versículos. Rigoberto. Amén. Porque si no, adelante, Jorge, adelante. Romanos 6, 5, 11. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo, sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado junto con Él, porque el cuerpo del pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y uno más. Una diapositiva más. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte, murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida, vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Excelente. Amén. Muy bien. Sí, y es Pablo describiendo, sí, lo que es la resurrección, la muerte, la resurrección de Jesús y lo que significa para nosotros. Y en Juan 11, 26 tenemos las palabras de Jesús. Um, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y la respuesta, así Señor, y he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, sí, la muerte y la resurrección de Jesús son la garantía firme de nuestra resurrección y de la vida eterna
en el cielo. Amén. Bueno, esta es la lección. Voy a resumir algunas cosas. Después, incluso el propósito de Academia de Cristo, un poco más del proyecto final. Pero hablando de esta parte, la pregunta 12, hablando de la resurrección de Jesús y la garantía en nuestras vidas y pues ley y evangelio en general, ¿hay algún comentario, alguna pregunta antes de terminar con los últimos puntos? Bueno, ok. Terminamos entonces con algunas diapositivas más. Los puntos principales, primero, deseamos usar y aplicar ley y evangelio correctamente. Am, y bueno, necesitamos constantemente escuchar la ley y el evangelio en nuestras vidas como creyentes. Y también el mensaje principal de la Biblia es Jesucristo, el Salvador del mundo. Entonces, para el proyecto final, ustedes van a recibir el proyecto final esta noche, un poco más tarde. Voy a compartir el documento de Word y también un PDF. Y pues tienen algunas maneras de terminarlo. Lo que ustedes pueden hacer es descargar el documento y responder en computadora o celular y enviarlo a mi WhatsApp. También podría imprimir el documento para responder a mano, tomando fotos y pueden enviar las fotos a mi WhatsApp. O también podría copiar las preguntas en un cuaderno y responder a mano, tomando fotos también y enviando las fotos a mi WhatsApp. Voy a compartir mi número para WhatsApp, obviamente. También mi correo. Para mí, típicamente estoy revisando mi WhatsApp un poco más de mi correo. Entonces, si ustedes quieren entregarlo a mi correo, sí podrían también enviarme un mensaje por WhatsApp diciendo que está ahí para revisar. Me gustaría, sí, sería de ayuda para mí. Entonces, sí, pero voy a compartir esta información con ustedes esta noche. También la fecha límite de este proyecto final es 14 días. Tienen 14 días para terminar el proyecto. Significa que el 2 de octubre, un jueves, es la fecha límite para terminar el proyecto final. Y si ustedes tienen preguntas, pueden hacer algunas cosas, pueden hablar con sus compañeros, pueden revisar las grabaciones. Voy a compartir la lista de todas las grabaciones de todas las lecciones. También pueden hacerme sus preguntas, pueden hablar directamente conmigo durante el proceso. Entonces, am, sí, estas son opciones para ustedes, pero tienen 14 días para terminar el proyecto final y enviarlo, y entregarlo. Y las dos preguntas del proyecto final que hablamos esta noche eran, ¿por qué necesitan los cristianos escuchar con frecuencia las dos enseñanzas principales de la Biblia? ¿Y en qué sentido la muerte y la resurrección de Jesús garantiza nuestra resurrección física en el cielo? Entonces, estas dos preguntas del proyecto final. Bueno, y para terminar, Hola, que sí. sí, Ana, Hola, hola. adelante. Oiga, tengo alguna inquietud. Lo que pasa es que
hasta ahorita en la noche pude entrar un poquito tarde porque no me abría la sala de reunión. Ok. Y número dos, me quedé buscando estos días el video que usted dijo que iba a enviar y escuché como que lo mandó, pero no pude, no supe en qué WhatsApp lo mandó, en qué chat. No sé si es que hay uno que dice ahí discipulado y como acabo de ingresar al grupo de discipulado, no he tenido alcance al video que usted mandó, porque yo lo andaba buscando. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Ujú. Sí, El video de la tarea del martes. sí, tal vez puedo hablar directamente con usted, Ana, por WhatsApp para aclarar todo. Porque sí, las grabaciones yo comparto después de cada lección, entonces tiene las Ajá, grabaciones, imagino. Y el ajá, proyecto final voy a compartir los detalles esta noche. ajá. Y otra pregunta, todo ese documento que usted, o sí, vamos a decirlo así, esas diapositivas que usted tiene allí, usted las puede mandar, o no sé, como un documento de estudio para poder tenerlo ahí digital o imprimirlo y poder repasar todas las clases que usted ha dado para poder tener más claridad. Sí, tenemos, pues Ajá, en nuestro sitio web lo que tenemos son los videos de cada ajá, curso. Entonces podría buscar en nuestro sitio web los videos y creo que las ajá. presentaciones también están ahí. Ah, ok. El sitio web es Academia Cristo, ¿verdad? Sí, academiacristo.com. Ok, Ujú. Y solo tiene que decir o hacer clic en la parte que dice discipulado y ahí tenemos los cursos. ah, ok. Ujú. Gracias. Bueno, pero podemos hablar por interno también, si tiene alguna pregunta Del, más o no puede ¿sí? encontrar. Ujú. Del. Bueno, ok. Y la última cosa, creo que ustedes han escuchado del propósito de la Academia de Cristo antes, pero si no, solo para aclarar, obviamente estamos aquí para enseñarles la palabra, para estudiar junto con ustedes la palabra de Dios. Y nuestro deseo también es el mismo deseo de Jesús en la Gran Comisión, que estamos aprendiendo la palabra para compartir la palabra con otras personas. Tenemos los cursos autodidactas para aprender más, tenemos este nivel discipulado donde tenemos 13 cursos, um, que usamos estos cursos para aprender más y más de Dios y compartir Dios con otras personas. Y pues, y es aún más específico en el nivel sembrador, que comparten las buenas nuevas con otros. Entonces, el siguiente nivel es más el enfoque, que estamos reuniéndonos para compartir la palabra con otras personas. Y bueno, entonces esto es el propósito de Academia Cristo, cumplir la gran comisión de Jesús. Y otra opción para todos es, pues al llegar al fin del nivel discipulado, ofrecemos la oportunidad de estudiar o revisar todas las enseñanzas del nivel discipulado con un profe individualmente. Entonces, esto es una opción para todos, para ayudarles en su entendimiento de la palabra y tal vez al mismo tiempo profundizarse en un tema especial o también decir que sí, estamos juntos en nuestras creencias para trabajar juntos en compartir la palabra con otras personas. Entonces, sí, esto es otra oportunidad que tenemos durante la última parte
de discipulado. Y bueno, entonces, hablando del nivel sembrador, en el nivel sembrador los estudiantes tienen grupos sembrador, que son grupos en que pueden compartir la palabra regularmente en sus comunidades. Entonces, si esto es algo que a ustedes les interesa, pueden hablar conmigo o con otro profesor también, porque tenemos materiales para ayudarles con un estudio con otras personas. Podrían usar nuestros cursos también. Sí, todo es gratis para ustedes y nuestro deseo es que más personas están escuchando la palabra de Dios. Y si es aquí en Academia de Cristo, perfecto. Y aún mejor en cada comunidad en Latinoamérica. Entonces, sí, esto es todo. Entonces, sobre el propósito también. Y si ustedes tienen cualquier pregunta, pueden hablar directamente conmigo, por WhatsApp. Estoy a sus órdenes. Entonces, Muchas gracias, señor. sí, ¿alguna pregunta rápida tal vez? O No, solamente agradecerle. No, Gracias, pastor, por sus agradecerle, enseñanzas. doctor. gracias, Jorge. ¿Y Ricardo? No, agradecerle, Pastor Luque, interesante lo que usted plantea y bueno, seguir perseverando, ¿no? Para poder estar preparados y evangelizar, ¿no? Discipulando a nuevas personas que necesitan de Dios, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Gracias, Ricardo. Muy bien. Ok, entonces terminamos con una oración y luego la bendición. Vamos a orar usando las palabras de Colosenses 1, 9 a 14. Oremos. Por eso nosotros, desde el día que lo supimos de su fe, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que Dios los llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo poder, conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia, así con gran gozo. Darán las gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz y que también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre en el perdón de los pecados. Amén. Y la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te concede la paz. Amén. Muchas Amén. bendiciones a todos. Gracias por la participación esta noche y durante todo el curso. Ha sido un placer para mí. Gracias, muchas gracias, pastor. Gracias, Bendiciones, pastor. muchas gracias. Placer, Bendiciones a profesor. todos. Igualmente, Placer, bendiciones para placer todos. contigo. Gracias, pastor. Gracias. Muchas Gracias. gracias, Pastor. Bendiciones. Hasta luego. Dios me lo bendiga. La siguiente clase sería cuándo, Pastor. Tenemos pues otros cursos empezando la próxima semana, y la siguiente semana también y varios cursos en octubre. Entonces, solo tiene que ver los anuncios en el grupo Eh, oficial. ok. Ya. Muchas gracias, doctor. Buenas noches con todos también, hermanos. Cuídense. Dios me Buenas lo bendiga. bendiciones. Gracias. Feliz noche para todos. Igualmente. Buenas noches, pastor. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Hasta una próxima. Sí, claro que sí.